¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Ahora estamos en el tercer episodio de nuestra segunda temporada y pues en esta ocasión vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre la formación de criterio, lo que hemos venido platicando desde los dos episodios anteriores, y como en todas las buenas ocasiones estamos su servidor Juanma y me acompaña el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo estás? Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola queridos oyentes. Qué rápido, ya pasaron 3 semanas y estamos con el tercer mandamiento. ¿Quién lo diría? Sí, de plano, pues esto se va a ir más rápido de lo que pensamos, padre, como la vida, se nos va como agua de entre las manos. Y pues sí, efectivamente, como bien lo mencionas, estamos ya en el tercer mandamiento. Y bueno, como hice en el episodio anterior, decirlo, enunciar el mandamiento un poco por cómo queremos abordar el podcast, y ya tú nos ayudarás a recordar cuál es el mandamiento correcto. Y pues es el mandato de Dios a descansar, ¿no? Este creo que debería ser el preferido de todos los mandamientos para todos nosotros. Y bueno, padre, ¿cuál es? Ahora sí que, bueno, obviamente ya nuestros escuchas son muy cultivados, pero para quien esté despistado, ¿de qué se trata el tercer mandamiento ya así, bien, bien? Bueno, el tercer mandamiento es así, que está como máxima planteado de este modo, santificar las fiestas. Bíblicamente te encontramos muchos lugares en donde esto está justificado, pero hay un pasaje muy bonito de Deuteronomio que dice así: 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día es día de descanso para el Señor tu Dios. Entonces, ciertamente, Juanma, como vos decís, el tercer mandamiento nos marca un día de descanso, pero en su misma esencia es un día de descanso orientado hacia el culto, orientado también hacia el encuentro con los demás. Así que con estos elementos me parece que tenemos mucho de lo cual podremos ir hablando. Sí, claro, no, y lo que queremos hacer es abordarlo, pues de lo que nos toca pues, más en nuestra realidad habitual, ¿no? Creo que, y lo hemos platicado anteriormente, como que la vivencia del domingo, ¿no? El día de descanso, el día de santificar la fiesta, eh, pues como que culturalmente, aunque vivimos, digo, la mayoría de los que estamos escuchando o los que están escuchando este podcast son mexicanos o de Latinoamérica, quizá alguno que otro español, alguien que esté queriendo practicar su idioma, pero creo que serán pocos, pues ya no vivimos, digamos, una cultura católica dominante desde el punto de vista en el que se observe el descanso dominical como se hacía en la época quizá de nuestros abuelos, bisabuelos y demás, ¿no? Ahora es muy común encontrar pues, muchas tiendas abiertas, mucha actividad, mucho entretenimiento, muchas cosas para arriba y para abajo. Y queríamos abordar esto desde oigan, tenemos que recapitular que, bueno, más bien reconsiderar en nuestra cultura que debemos descansar, ¿no? Y pues no solamente el descanso por el descanso, a ver, obviamente, ya tú estás diciendo, Pater, que efectivamente es para dedicar el día, sí al descanso, pero el descanso como una forma de agradecer y de alabar a Dios nuestro Señor, ¿no? Eh, y bueno, por su creación, por los dones, etcétera. Vamos siguiendo hacia eso poco a poco. Pero Que me parece que justamente, Juanma, eso va a ser lo que nos va a ir marcando las dos falsas máximas que queremos ir señalando, ¿no? Por una parte, el no dedicarle el domingo como día del Señor, como día de descanso, que vamos a tener algunas cuestiones abusivas, algunas falsas máximas que tenemos más interiorizadas de las que parece que tenemos, pero también nos marca la pauta para el otro lado, el de un descanso desordenado. Creo que esos son los dos ejes que nos va a ir marcando y que bueno, ahora vamos a ir viendo. totalmente, totalmente, ¿no? Y perfecto. Y mira, yo quería empezar un poquito, para aquellos escuchas que me conozcan un poquito más, pues saben que yo estoy metido un poco en el tema social, en el tema del desarrollo social en general, las ciencias sociales, la ciencia política, etcétera. Y quería comenzar como para dar un poquito de contexto que eh, también culturalmente estamos en un tiempo extraño con respecto a la cultura del trabajo. Eh, y digo, sin sonar rojo, ¿no? O izquierdista o lo que sea, como le queramos llamar, sí es de reconocer que pues, a nivel macro, en el nivel de los países, la política internacional y demás, pues
hay una cosa que se le llama la carrera hacia el fondo, la carrera hacia abajo, ¿no? Que es, y en muchos sentidos, ahorita lo voy a enfocar hacia el tema del trabajo, porque, digamos, el trabajo fuera de su justo medio se convierte también en un pecado contra el tercer mandamiento, y es por eso hacia donde voy, que, este, que efectivamente lo que está sucediendo es que los países compiten para tener la mano de obra más barata, ¿no? De hecho, esto es algo que ha sucedido, por ejemplo, mucho en China, ¿no? Y sucedía sobre todo en los noventas. Ahorita lo estamos viendo cada vez un poco menos, un poco menos, un poco menos. Es decir, oigan, países, yo tengo un país, soy un país pues en vías de desarrollo o pobre más bien. Mucho de esto nos queda en Latinoamérica. Y pues lo que nos interesa es generar empleo, lo que nos interesa es que venga la inversión extranjera directa y lo que hacemos es flexibilizar flexibilizar la mano de obra o el trabajo, básicamente. Y eso, pues, a los que trabajamos, a los trabajadores, lo que hace es que, pues, abarata el costo del trabajo, abarata la facilidad para contratar o despedir trabajadores y tiene sus cosas positivas y negativas. Por un lado, podríamos justificar de decir, bueno, flexibilizar el mercado laboral pues nos ayuda a que más gente tenga trabajo, lo cual es muy bueno. Pero por otro lado, hacemos que ese trabajo sea de mala calidad, por así decirlo. Pero bueno, para no meternos demasiado en este asunto, lo que luego nos lleva es a que pues las personas en países como los latinoamericanos pues tengamos que trabajar más por menos y con menor calidad de remuneración, no solamente económica, sino también de otro tipo, como es el tiempo del descanso. Y pues eso es lo que nos lleva, incluso estaba revisando, padre, y bueno, se escucha, es frecuente pues por ejemplo, de los países dentro de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país que más trabaja, curiosamente, es México, ¿no? Seguido por Costa Rica, dentro de estos países de la OCDE, y un poquito más atrás Chile, por ejemplo, y pues trabajamos anualmente más de 2,000 horas, ¿no? Más de 2,000 horas al año trabajadas. Y pues bueno, esto también nos lleva a una dinámica en la que estamos en una cultura que nos está pues sí, hasta cierto punto, abriendo más puertas al trabajo, pero que por otro lado nos está forzando a trabajar mucho más, con mucho menos descanso, y lo que hace es que también empecemos a entrar en dinámicas de explotación, padre. Y esto lo que hace es que, pues también nuestra relación con el descanso, después de haber sido explotados, pues esté pues fuera de su justo medio, ¿no? Claro, totalmente. Platicábamos de esto, padre, ¿no? Sí, totalmente. Es una cuestión sumamente abusiva. Entonces, son como dos extremos que se tocan, ¿no? Si uno está en una situación de sobreexplotación laboral, cualquier rato libre que uno tenga, la tendencia es a querer vaciarse, y normalmente uno se vacía a través de diversiones que vacían la mente, pero tampoco dejan lleno el corazón. Entonces son cosas que como que uno se mata en la semana trabajando para matarse el fin de semana divirtiéndose y volverse a desgastar todo deprimido empezando la semana, ¿no? Así es. Sí, no, y lo dices muy bien, porque, o sea, eso también va muy de la mano con el hecho de trabajo, 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 pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? Hablábamos hace 2 semanas de la finalidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, trabajo, 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 ¿para qué? Para tener dinero y nada más. Bueno, a ver, o bueno, ¿el dinero para qué? Pues para tener placer. Digo, placer, obviamente, cuando hablamos del término placer, muchas veces es una forma muy barata de entender el placer, pero pues el placer puede ser desde estar tumbado en el sillón en las redes sociales hasta lo más perverso, ¿no? Este, y pues sí, efectivamente, o sea, y esto pasa, seguramente en nuestros escuchas, a mí me ha pasado, padre, creo que no es privativo de la vida laical, creo yo, pero seguramente se dará más, y que es, pues sí, efectivamente, gente que me dice, "Oye, ¿sabes qué? Pues me despierto, voy al trabajo, termino de trabajar, regreso a mi casa y me duermo. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Cuando ya no tienes la obligación de trabajar, como bien dices, padre, ya, o sea, tú lo dices vaciarnos, ¿no? Yo lo llamaría reventarnos, ¿no? Y ir a la fiesta, y digo, la fiesta no es mala en sí misma, ¿no? Pero, por ejemplo, ir a alcoholizarse,
ir a entretenimientos que pueden ser legítimos y pueden ser buenos, pero que muchas veces ni siquiera nos están aportando el descanso que necesitamos, ¿no? Y menos se diga el descanso al que nos invita vivir el tercer mandamiento, ¿no? Que tiene sus particularidades, padre. No sé si sobre estas particularidades, este tipo de descanso, ¿cuál sería esta diferencia entre un descanso de me vacío, me reviento, ya dejé la chamba, ya no quiero saber nada de eso, mejor me voy a privarme de este asunto, ya el lunes veré, y, y el descanso al que nos invita el tercer mandamiento, padre? ¿Cuál sería la diferencia? Uf, qué tema tan interesante. Para eso voy a hacer como que una especie de recapitulación de lo que implica y lo que no implica el tercer mandamiento para Ah, poder vale. responder bien a esto, ¿no? A ver, habíamos dicho, ¿no? Que los mandamientos nos ayudan a formar criterio y entonces el tercer mandamiento busca custodiar la santidad de, el culto a Dios. Entonces, el tercer mandamiento, así formulado como está, de santificar las fiestas, procura, o sea, busca custodiar una cosa, que le tenemos que dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular. Quiero repetir estas cuatro características que son muy importantes. Darle a Dios un culto exterior, visible, público y regular. Entonces, ¿esto qué implicaciones tiene de modo positivo? O sea, ¿qué cosas implica? Implica participar en la misa, particularmente la misa dominical, que es de precepto, junto con las otras fiestas de precepto que hay en el año. Y como en otro nivel, implica además dar testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a la Iglesia, dar testimonio de santidad de Dios y también dar testimonio de la esperanza de la salvación. Creo que todos estos síes que implica el tercer mandamiento nos va marcando por dónde van los noes y por dónde van los noes del descanso. Entonces, ¿cuáles son estos noes? Entonces, una cosa que prohíbe el tercer mandamiento, que te señala como cosas que no hay que vivir, es el tema de no asistir al culto debido, ni descansar, o también el tema de impedir el descanso de los otros y de descuidar a los necesitados. Y acá nos vamos entrando cada vez más a profundidad al auténtico sentido del descanso. El descanso tiene entonces dos dimensiones. Tiene una dimensión humana, antropológica, básica, que necesitamos para ser humanos, porque el descanso, ante todo, es una pausa para poder reflexionar, para poder justo salir de la inmediatez de las cosas. El trabajo nos mete a lo inmediato, el trabajo nos mete a lo práctico, el trabajo nos mete a lo que hay que hacer, y es bueno y nos santificamos por ese medio, pero somos humanos, tenemos la capacidad de hacer una pausa, de hacer una revisión de cómo van esas cosas y justamente de reflexionar si ese trabajo que yo estoy haciendo me humaniza o me deshumaniza. Ahora bien, el tercer mandamiento le da todavía una dimensión más trascendente al descanso humano, es decir, no solamente custodia el tema de esta dimensión humana que necesita el descanso, sino que va más allá y ve en el día de descanso un día separado, un día bendecido, un día santificado, en donde el objetivo del descanso dominical es poder abrirse a la alabanza y al agradecimiento a Dios. ¿Por qué luego somos tan infelices en nuestra vida? ¿Por qué luego pasamos por tantos problemas? Porque nuestro día de descanso, en vez de ser un día separado para hacer una pausa, para reflexionar, para alegrarnos, termina siendo un día en donde, vamos a decirlo de otra manera, trabajamos de un modo distinto. Ya no trabajamos laboralmente, pero trabajamos en nuestras diversiones. Nos cansamos más, en vez de tomarlo como un día para decir, qué bonita es mi vida, y en el qué bonita es mi vida, que acá esto es una cuestión humana, para mirar a Dios y decir, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Señor, yo te alabo porque eres bueno conmigo, te alabo porque me salvaste y te doy gracias porque cada minuto de mi existencia es un don tuyo. En ese sentido, el día de descanso, que coincide con el domingo, es un día para contemplar la obra de salvación que Dios ha hecho en nosotros y que nosotros vivimos a lo largo de la semana. Pero claro, Juanma, como vos decís, si la semana no se ve como un tiempo en el que ejercemos nuestra vocación cristiana, sino que la vemos como el trabajo, como un fin en sí mismo, y ahí está el O una desorden, obligación, una o una imposición, ¿no? obligación, o una imposición. Entonces,
no podemos tampoco saber aprovechar el día de descanso como el día en el que contemplamos lo que Dios ha hecho por nosotros y que estamos llamados a llevar al mundo. Y en ese sentido, Juanma, me gustaría empezar a denunciar ciertas falsas máximas, si vos me dejás. Sí, si me das chance de hacer un paréntesis, porque ahorita me venía a la mente algo pues, muy importante, ¿no? A ver, y cómo también la Santa Misa y particularmente el domingo está estructurada de tal forma que hace un clic perfecto con esto que estás diciendo, porque no es lo mismo llegar a la misa como pues, llegas y pues, ok, así, si verdaderamente se convierte en una oportunidad para llegar y ofrecer lo que es, o sea, hacer consciente este agradecimiento, esta recapitulación de la semana en la que dice, Señor, gracias porque me diste la vida y porque esto es lo que vengo digamos, en la cúspide de la semana te vengo a entregar y agradecer, ¿no? Se vive de una manera muy distinta la Santa Misa, ¿no? Puntos muy importantes, al menos en mi vivencia personal, por ejemplo, el ofertorio, ¿no? Cuando dices, pues sí, el ofertorio, pues es cuando nos sentamos, cantamos algo y pagamos, ¿no? O sea, a ver, no, permíteme, o sea, es el momento justamente en el que estás haciendo un evidente este desprendimiento agradecido porque recapitulas los dones que te han sido dados y que, Señor, muchas gracias por esto, yo te doy esta parte también de mí y celebro junto con todos los demás que hacemos una comunidad, una familia cristiana, una familia humana, y llegamos y te venimos a ofrecer esto a tu altar. Y que no solamente es y bueno, tiene muchos componentes, ¿no? Que después, por otro lado, nos lleva a que toda la pedagogía de la Santa Misa nos lleva a que también lo que nosotros, lo poco que podemos ofrecer usando lenguaje evangélico, nuestros panes y nuestros peces se pueden convertir a través del milagro de Jesús en su cuerpo y su sangre, ¿no? Entonces, cambia mucho la visión, ¿no? También, o sea, es así como de, bueno, es lo que toca hacer los domingos, sino es efectivamente el momento de hacer esa recapitulación, de ese agradecimiento y de redireccionar, ¿no? También nuestras intenciones y lo que viene hacia adelante en nuestra vida y nuestra vocación, Padre. Pero bueno, ese era mi paréntesis. Ahora sí, No, es que, ¿cuál paréntesis? enúncianos. Al contrario, me parece que eso le da más fuerza también a las denuncias. Entonces, Mm, mira, una de las cosas que queremos es formar criterio. Entonces, el segundo mandamiento el tercer mandamiento, perdón, tiene una cuestión muy específica. Si nosotros faltamos a misa los domingos y días de precepto, estamos faltando el tercer mandamiento. Ahora, bueno, y también hay que decirlo, y no somos buenos cristianos, ¿no? O sea, ir a misa, no ir a misa, no es una cuestión opcional en nuestra vida cristiana. Si decimos que somos cristianos pero no vamos a misa, es como decir soy vegano pero no ejerzo, ¿no? Como, Pero cuando entonces, se arma la carnita asada. exacto, es la misma incoherencia. Entonces, pero a nosotros en Falsa Máxima nos gusta ir rascando las capas para descubrir de qué otras maneras, ¿no? Tenemos impregnadas las falsas máximas del mundo. Y me parece que hay otra que es, lo voy a decir así escandaloso como suena. Mm, Uno puede ir a misa los domingos y días de precepto y faltar al tercer mandamiento. ¿Cómo sería eso? Mira, primero, yo creo que uno puede cumplir un mandamiento de modo material, pero también de modo formal. Es decir, uno puede Mm, cumplirlo externamente, pero también hay que saberlo cumplir desde el corazón. Pero a lo ujú. mejor yo soy un católico que voy a misa. Bueno, digo, yo soy sacerdote, entonces, no sé. Trabajas los domingos. Sí, 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 totalmente. Pero a lo mejor soy un católico que voy a misa los domingos, pero voy a la misa de las 10 de la noche, porque todo ese día estuve con un dolor de cabeza por la borrachera que me pegué el sábado a la noche. Mm, Entonces la misa sí la cumplí, pero fue el último momento de la última parte del día que le dediqué a Dios. Ahí uno está faltando el precepto. O sea, materialmente lo estás cumpliendo, pero te estás perdiendo el sentido del domingo. O voy a poner otra. Vas el domingo a misa, cumplís, pero el domingo a la tarde empezás a sentir toda esa ansiedad, todo ese cansancio, toda esa depresión de domingo a la tarde. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cumpliste el precepto o no? Bueno, materialmente sí, pero entonces, ¿dónde quedó el envío? ¿Dónde quedó esa alegría? ¿Dónde quedó el sentido que el domingo le da a tu semana?
Y acá es donde me parece que tenemos que empezar a decir verdades claras respecto a lo que implica el tercer mandamiento. El tercer mandamiento nos pide contemplar la recreación que Cristo hizo en nosotros. Es decir, Cristo nos ha recreado por su pasión, muerte y resurrección, y eso nosotros lo volvemos a vivir en cada misa, pero particularmente en el domingo. Entonces, si Cristo me ha recreado, Él ha hecho de mí una criatura nueva. Y este ser criaturas nuevas de Dios se manifiesta y se intensifica en cada comunión bien recibida. Entonces, la misa no se acaba, bueno, aunque cultualmente la misa se acabe con la bendición final del sacerdote, el culto a Dios no se reduce solamente a ir a la misa, sino también en la transformación de una vida que da testimonio. Entonces, el precepto dominical también se cumple en cuanto a que por la gracia recibida de Dios, yo voy y me entrego a mi familia, yo voy y le encuentro sentido a la semana, un sentido que va más allá del trabajar para tener dinero, para tener poder, para tener placer, etcétera, 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 o incluso en el sentido de que yo, como me he cargado del amor de Dios gracias al culto, voy y lo transmito a los demás. Porque, por ejemplo, ir a misa el domingo, pero después ir y salir a hacer una vida de pecado, después salir e ir a emborracharme, después salir y cometer adulterio, después salir y explotar a los pobres, ya sea el mismo domingo durante la semana, es una forma de decir, el día que yo le tengo a Dios no es un día separado que me santifica y que le da sentido a mi existencia, sino es los 45 minutos que le dedico a Dios para que ya no me moleste en mi conciencia. Mm. No sé si me pude explicar, Juanma. Sí, no, totalmente, totalmente. Digo, eh, esto a veces yo lo he escuchado un poco desde el extremo opuesto, ¿no? Que hay quien se justifica diciendo, bueno, no voy a misa porque pues no puedo ir obligado, ¿no? Porque si voy obligado no cuenta. Pero es así como ya dar por descontado que no va a haber una voluntad o una disposición para ir y ni siquiera hacer el esfuerzo para que eso cambie, ¿no? Que también eso sucede. No, pues es que como ir obligado, pues da igual. Bueno, el otro extremo, ¿no? Y creo que aquí, con lo que hemos reflexionado hasta el momento, da un muy buen contraargumento. El hecho de pues es que yo a Dios lo puedo ver en cualquier lugar, o bueno, puedo hablar con Él en la oración en cualquier momento, no necesito ir a una misa, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues todo este tipo de cosas también son extremos opuestos a lo que nos está sugiriendo el tercer mandamiento, ¿no? Y padre, mencionabas algo relevante, digo, obviamente son a veces hasta medio chusco, pero, o bueno, de broma, no sé si chusco significa lo mismo en todos lados, ¿verdad? Pero chusco quiere decir como de broma. Esto de la depresión de domingo por la tarde, ¿no? Creo que pareciera que es algo como, pues sí, un meme, no sé, algo que vemos ahí un poco más de broma, pero vaya que tiene un trasfondo, ¿no? Ahorita hemos hablado del exceso del trabajo por las motivaciones que veíamos, estamos platicando del debido uso del descanso y justamente este momento de depresión de domingo en la tarde es como esa angustia que empezamos a sentir por un desequilibrio en esto que hemos mencionado hasta este momento, ¿no? Eh, por un lado es la consecuencia lógica de no vivir correctamente el descanso, un descanso que nos debe procurar la paz, que esto es algo bien importante. Un descanso que no se convierta en la privación o pues sí, la privación de la explotación que yo ya vivo día con día, ¿no? Porque si yo de lunes a viernes estoy explotado, 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 llega el viernes por la noche, llega el sábado, mi descanso no es descanso, sino es evasión, es únicamente un desgastarme diferente, como dices tú, como un trabajar distinto. No hay ese momento de recogimiento y cuando todo, como que hasta socialmente el domingo en la tarde se apaga. O sea, como que ya no hay mucho. Y entonces ahí es donde viene ese momento de esa angustia, porque se avecina y ya veo venir en la angustia que viene de nuevo la explotación, pero al mismo tiempo con el desgaste de que esa explotación, no compagina con un llamado profundo, no compagina con lo que yo debería vivir en mi día laboral como una vocación, como un llamado.
no compagina. Voy a regresar a la misma friega todos los días y no he tenido el momento de descansar. Y no solamente es el descansar por el momento de decir, pues vamos entonces ahora a meditar, sino tampoco tuve el momento de llegar y tener esa ocasión de presentarle al Señor los frutos de mi trabajo, agradecerle, pasar tiempo con la familia, eh, pasar ese tipo de tiempo de sana, pues de sano descanso, ¿no, padre? ¿Tú cómo lo ves? También creo que también eso tiene como elementos prácticos que te podríamos recomendar a nuestros escuchas, ¿no? Sí, totalmente. De este tema de la depresión del domingo por la tarde, me parece que todo gira en torno a la pregunta de cuál es nuestro fin y cuál es nuestro medio. O sea, Totalmente. pues, por ejemplo, si la finalidad de mi vida es pasarla bien, es tener un momento como que de para mí mío, evadido de todo, un momento en donde yo disfrute y yo goce, por supuesto que te da una depresión el domingo por la tarde, porque al día siguiente, el lunes, es el día en donde uno tiene que asumir responsabilidades, hacer lo que no te gusta, meterte en cintura y, y entonces todo tu finalidad se convierte en el gran goce y disfrute del fin de semana que cuando se acaba te vuelve una realidad que no quieres asumir y eso te genera un bajón re grande, ¿no? Pero, en cambio, si uno sabe vivir bien el descanso como día del Señor, entregado al Señor, y también como día que te ayuda a vivir entregado a los demás, entonces el día de descanso ya no se vive como un día de evasión de responsabilidades, sino como el día en donde asumimos aquello que nos hace auténticamente humanos. Y esto me parece muy importante. ¿Qué es lo que nos hace auténticamente humanos? Aceptar a Dios en nuestra vida y ser portadores de la verdad y del amor de Dios para con los demás. Hay un documento muy bonito que se llama Dies Domini, lo pueden encontrar en la página del Vaticano, y en el número 67 encontramos esta cita que me parece muy, muy interesante para iluminar este punto. Dice, por medio del descanso dominical, las preocupaciones y las tareas diarias pueden encontrar su justa dimensión. Las cosas materiales por las cuales nos inquietamos dejan paso a los valores del espíritu. Las personas con las que convivimos recuperan en el encuentro y en el diálogo más sereno su verdadero rostro. Las mismas bellezas de la naturaleza, deterioradas muchas veces por una lógica de dominio que se vuelve contra el hombre, pueden ser descubiertas y gustadas profundamente. Es decir, me parece que en gran medida esa depresión de domingo por la tarde es un síntoma que muchos tenemos de que no estamos viviendo bien el descanso porque no nos estamos abriendo a lo que nos hace verdaderamente humanos. Totalmente, totalmente. Y es bien curioso cómo, digo, y me gusta que lo podemos mencionar así con nuestros escuchas, porque es como un síntoma muy evidente, es algo que hasta culturalmente se ha estado como viendo más y que nos sirva como un ejemplo para decantar mucho de lo que hemos estado hablando hasta este momento. Y que es Y profundamente humano, y déjame decir, Juanma, que hasta nos pasa a los sacerdotes, ¿eh? O sea, esto no es que los sacerdotes buenos y los laicos no, los mismos sacerdotes no sabemos descansar muchas veces, no sabemos tomar nuestro descanso como día de culto, como día de culto a Dios y día de caridad hacia los hermanos. totalmente, totalmente. Y pues padre, ya como para ir cerrando, a mí me gustaría ofrecer como no tanto una conclusión, sino como pues sí, como una sugerencia a manera de conclusión, para que después nos puedas ofrecer también pues como lo que quisieras que se llevara a nuestros escuchas después de esta, de esto que hemos estado compartiendo, que la verdad me ha estado encantando. Primero quería decir pues que me ha estado encantando cómo hemos ido pudiendo reflexionar acerca de los 3 mandamientos. Desde este punto de vista, desde esta formación de criterio, me parece que ha sido algo muy enriquecedor y pues que bueno, que seguramente el Señor nos ha estado apoyando y supervisando con su Santo Espíritu. No me queda duda. Y pues bueno, justamente decir, evaluar, o sea, o conminar a nuestros escuchas a que evaluemos, ¿no? O sea, también tiene que ser, y aprovechen un domingo o incluso en este momento que estén escuchando su podcast a evaluar, ¿no? A ver, ¿en qué medida mi trabajo es la vivencia de una vocación que me planifica y me permite contribuir a mi sociedad, a mi familia y a mi acercamiento a nuestro Señor?
o qué tanto es una ocasión de explotación, de cansancio, un medio para el dinero, para el placer, ¿no? Em, ¿Qué tanto estamos cayendo en eso? ¿Qué tanto estamos pecando de sobreexplotarnos, ¿no? Que también podría ser otro punto. Y también el otro, eso es por la parte de valorar y poner en la báscula cómo está mi relación con el trabajo, pero y en el otro lado es cómo está mi relación con el descanso. ¿Qué hago en mi descanso? ¿No? Particularmente el domingo. El domingo, pues obviamente por lo que hemos mencionado hasta este momento, pues tiene una característica especial, pero evaluar qué es lo que sucede después de mis ratos de entretenimiento, qué es lo que sale después de mis ratos de estar con los amigos o con la familia. ¿Me queda paz? ¿Me queda angustia? ¿Me queda resaca? ¿Me queda inquietud? ¿Me queda arrepentimiento? Que creo que también es una sensación con la que muchos también llegan el domingo, muchos de que nos escucharán, y dices, ya llegué después del sábado y el viernes que hice tal y tal y tal y tal y tal. Y además, resulta que ese tiempo nada más es para el arrepentimiento. Eh, pues ¿dónde estamos en esa balanza? Sería lo que yo quisiera compartirme y compartirles, porque pues al final todos tenemos que frecuentemente hacer un examen de conciencia a la luz de los 10 mandamientos. Y pues padre, te paso la bolita. ¿Tú qué recomiendas? O no por fuerza recomiendas. ¿Tú cómo cerrarías? ¿Qué quieres que se lleven nuestros amables y bellos escuchas al cierre de este episodio? Me haces pensar, Juanma, en ese tipo de notas que dice 5 cosas que podés hacer para vivir bien tu domingo. Ah, perfecto. Pues lo Voy, voy ponemos a, en las voy- redes voy- voy- sociales para el clickbait. voy a ver si podemos hacer algo así. A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es planear a qué hora vas a ir a misa. Entonces, si vas a ir a la mañana, si vas a ir a la tarde, si vas a ir al mediodía. Y la verdad es que planearlo para que todo tu día de descanso gira en torno a la misa y no al revés. Porque si no, ahí es cuando se empieza a despelotar todo y se desordena, ¿no? En segundo lugar, también revisar momentos para compartir con tu familia. Vivimos en una sociedad en donde todo está sumamente acelerado, entonces le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a nuestras diversiones, le damos prioridad a mil cosas, pero no a nuestra iglesia doméstica, que es la familia. Entonces, si vamos a prestarle atención a la iglesia general, ¿no? Gracias a nuestro día de descanso, que es día de culto, también prestemos la atención a nuestra iglesia doméstica, ¿no? Te voy a contar, Juanma, una pequeñísima experiencia para no extenderme tanto, pero yo cuando era chico, iba con mis papás, nos llevaban a mis hermanos a mí, a misa de 12 en la iglesia de los Capuchinos en Córdoba, y de ahí íbamos a la casa de mis abuelos, donde hacíamos el asado y comíamos juntos. Entonces la dinámica de domingo era esa, era ir a misa con papá y con mamá, y todos los hermanos, por supuesto, y somos 7 para los oyentes que se lo preguntan, así que sí, sí, éramos muchos. Y de ahí íbamos a la casa de nuestros abuelos. Entonces, el domingo era un día precioso porque era un día donde, además de ir a misa, compartíamos con la familia y de ahí nos extendíamos. Entonces, ese testimonio que me dieron mis papás, que me dieron mis abuelos, que mis tíos también, es un testimonio muy lindo que quisiera ahora compartir con ustedes. Otro tip es planificar con tiempo las cosas que vas a hacer, particularmente los pendientes. Por ejemplo, muchos en domingo están todos desesperados, todos nerviosos porque tienen que hacer las compras de esto, las compras de los otros. ¿Qué tal si las compras las planeamos entre semana y no de nuestro día de descanso? Uno, para nosotros dedicar el domingo a lo que tiene que ser, pero también para darle la oportunidad a otros que descansen, ¿no? Otro cuarto tip que me Sí, gustaría perdón, darle. y retomar la buena costumbre de que sean pocas las cosas que estén abiertas en domingo para que los demás puedan también descansar, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, junto con eso, me gustaría también decir una cosa para los cristianos que tienen alguna acción en el mundo social, que básicamente somos todos por vocación, jeje. Y es que para ayudar a que otros vivan su descanso dominical, tenemos que fomentar buenas políticas de trabajo. Es decir, para que algunos descansen, tienen que poder trabajar y para que los que trabajan puedan descansar en domingo. Es decir, procurar también que todos tengan acceso al domingo como día de culto dedicado al Señor y de descanso, implica también que haya un trabajo con el cual puedan mantener su familia y con el cual puedan descansar y darle culto a Dios. Esa es una obligación nuestra como católicos. Y bueno, como tips prácticos, otros dos más, es
buscar y proponerse hacer obras de caridad en familia. Muchos de los que nos escuchan están muy entregados a obras de caridad, a obras apostólicas, hacen mucho, pero ¿cuántas de esas las hacen en familia? Me parece que el domingo sería un día muy lindo para proponerse, ¿no? Vamos a hacer tal obra de caridad o tal obra de apostolado en familia. Y finalmente me parece que un tip muy, muy lindo, muy útil para los domingos es que ese sea el día en el que te sientes a darle gracias a Dios por todo lo que has vivido en la semana, entregarle a Dios la semana que vas a vivir y hacer una revisión de cómo está tu vida. Me parece que si uno hace esas cositas, que voy a repetir rápido, buscar horario central para ir a misa, planear cuáles son las actividades que pueden distraerme, particularmente procurar que las compras sean fuera de domingo, dentro de lo posible, hacer obras de caridad en familia, buscar compartir también el domingo en familia y sentarse a hacer acciones de gracias, sentarse a encomendar la semana a Dios. Creo que son tips muy prácticos, cosas muy fáciles de hacer que le podemos dedicar el domingo. Y bueno, para rematar la cuestión social, ¿no? Es deber de todos nosotros los católicos contribuir a que nuestros hermanos en la sociedad tengan un trabajo digno con el cual puedan ellos dignificarse como personas humanas, sostener también a su familia y progresar, pero además un trabajo que les permita poder tener descanso. Eso creo que es parte de la lucha social a la que no podemos renunciar, Juanma. Que siempre me gusta mucho que siempre aportes la parte de la sustancia de este podcast. Uno aquí nada más es un patiño. Ah, es cierto. No, pero no, buenísima la reflexión. Me ha encantado este episodio. Y pues bueno, pues ya conocimos un poco más acerca del criterio, acerca del descanso, acerca del trabajo. Y pues bueno, agradecerles a todos nuestros escuchas por seguirnos, por compartir estos episodios, estas reflexiones. Muchas gracias también por aquellos que ya nos siguen en nuestras redes sociales y a quienes no, pues invitarlos a que nos sigan. Lo pueden encontrar como Falsas Máximas en Facebook, en Twitter, en Instagram, evidentemente en Spotify, si es que nos están escuchando ahí, y que también puedan compartir el episodio. Y también en las redes sociales, pues les agradecemos su retroalimentación, si les ha gustado algo, si no les ha gustado algo, para que también lo podamos mejorar. Nosotros lo estamos disfrutando mucho, pero sabemos que podemos mejorar en muchas cosas. Les agradecemos mucho su compañía. Estamos viéndonos en otra emisión de Falsas Máximas. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a todos y viva Cristo Rey. Viva.